De hoy y qué es lo que vamos a editorializar. Bueno, como todos, me levanté en el día de hoy. En mi caso me levanto tempranito, 7:30, 8 de la mañana, para preparar las noticias, para preparar el programa y para armar mi día. Prendía la televisión y empezaba a ver el caos que asiste en estos momentos a la ciudad de Buenos Aires por las marchas, cortes y manifestaciones que estamos viendo. Ya te lo habíamos adelantado ayer, que hoy iba a ser una jornada de protesta, y esa jornada de protesta la estamos viendo con organizaciones obreras y de izquierdas en el Obelisco que están manifestando por el Consejo del Salario y se dirigen hacia el Ministerio de Trabajo. Todos sabemos realmente la situación espantosa que está viviendo la Argentina desde el punto de vista económico y obviamente desde el punto de vista sanitario. Todos estamos hablando de que en estos días podemos llegar a tener mayores restricciones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Es un tema que ocupa al gobierno nacional y a las diferentes jurisdicciones. Y obviamente en el medio de todo esto estamos los ciudadanos que tratamos de salir a trabajar y de hacer lo que nos corresponde con el marco de los cuidados respectivos. Ahora bien, uno se pregunta, realmente se pregunta, ¿qué pasa con las jurisdicciones, tanto nacional, de la ciudad y la provincia, para permitir lo que estamos viendo hoy? No porque no haya derecho a la manifestación y a la protesta, sino porque estamos desde todos lados hablando de la baja de restricciones, del no uso del transporte público, del evitar que la gente vaya a aglomerarse frente a un local que tiene que sobrevivir y tiene que vender, y no decimos nada y no desalentamos de ningún tipo de manera las convocatorias a los reclamos. Yo no estoy diciendo que con esto no se puede reclamar, pero encuéntrenle la vuelta y traten de ser condescendientes entre lo que se dice y la ejemplaridad que se da. Lo que se dice y la ejemplaridad que se da. Porque hay partidos políticos, porque hay líderes sindicales, porque hay gente que necesita seguramente, pero que también están siendo usados y siendo funcionales en el marco de la pandemia para hacer visible un reclamo que lo pueden hacer de otra manera, como todo el resto de la sociedad tiene que bancarse las medidas restrictivas. No puede ser que los únicos que no se banquen las medidas restrictivas sean los espacios de poder o los grupos que tienen posibilidad de salir a manifestarse en conjunto y salir a mostrar el reclamo que tienen. Porque después, cuando salen los comerciantes, decimos, qué mal los comerciantes que están saliendo todos a golpear las cacerolas en un lugar de Palermo. Pero nadie dice nada cuando salen las organizaciones y los movimientos sociales a reclamar lo que justamente corresponde con una Argentina de más del 50% de personas debajo de la línea de la pobreza. Entonces, me parece que acá hay que pedirle, no hay que hacerle cargo a la gente que está en este momento en la calle, que lo hace por necesidad, como no hay que hacerlo cargo a la gente que sale a reclamar porque no quiere mayores restricciones, pero sí hay que hacer cargo de verdad, en este caso y por este tema puntual, a la política. Porque por un lado no permiten a la gente trabajar, pero sí permiten aglomeraciones y manifestaciones que vemos todos los días en el centro porteño, donde no hay distanciamiento, donde no hay barbijo y donde claramente se ve un foco de contagio usando el transporte público para llegar a esa manifestación. Y por el otro lado también después se ven ejemplos como lo que pasó en el velorio de Diego Armando Maradona y que el fin de semana también lamentablemente se vio en la despedida al ministro de Transporte Mario Meoni, donde el propio presidente de la Nación, yo entiendo la situación, estaba abrazando a personas, vuelvo a repetir, entiendo la situación, y después el presidente dice que no sabe de quién se contagia. Entonces, no es para caerle a una persona, porque uno entiende el dolor y nos puede pasar a todos y nos pasa a todos en este marco. Pero no están siendo la clase dirigente muy condescendiente, no digo todos, una parte de ella, como tampoco lo ha sido parte de la oposición cuando ha ido a marchas y a manifestaciones en contra de las restricciones. Porque una cosa es que se movilice el pueblo
o la gente, o los que creemos que es parte del pueblo, y otra cosa es que detrás haya organizaciones, tanto políticas, sociales y sindicales, que de un lado y del otro lleven a la gente. Porque ahí sí ya tenés la responsabilidad de la clase dirigente movilizando. Distinto es que la gente por sí misma, por unos mensajes de texto, con sus cacerolas o yendo caminando a una manifestación, vaya por motus propio. Pero todos sabemos que si los partidos políticos o las organizaciones no movilizan, es difícil el motus propio. Ha sucedido en Argentina, sí, y en el mundo ha sucedido, pero es más difícil. Entonces que nadie se haga el sonso, el perezoso o el distraído, y que piense que todas estas manifestaciones que vemos en el centro porteño son por gente que sale por motus propio. Hay intereses creados, y hay gente que gana con todo esto. Y me parece, vuelvo a repetir, que en este caso la dirigencia de la nación, de la ciudad y de la provincia no están a tono. ¿Y por qué la dirigencia de la nación no está a tono? Porque el reclamo es nacional y puede haber policía federal evitando el ingreso a la ciudad de estas manifestaciones. Puede haber policía de la provincia evitando estas manifestaciones en el Puente Pueyrredón y en otros accesos. Puede haber policía de la ciudad controlando para que no se suba al subte en forma conjunta, sin ningún tipo de aval al respecto, como por ejemplo que es un trabajador esencial y tiene que ir a trabajar. No, va a movilizarse en el transporte público y le estamos pidiendo a la gente que no suba al subte, que no suba un colectivo, para no contagiarse. Entonces, ¿cuál es el marco? ¿Cuál es el marco para decirle a unos que sí y a otros que no? Para decirle a un comerciante que no abra su negocio, que tiene que pagar sus cuentas, y sí le decimos a las organizaciones que movilicen, o al menos no hacemos nada para impedirlo. Qué injusta es la Argentina. Y vuelvo a repetir, la clase dirigente va a tener que ser más seria con estas cosas. Porque después vemos lo que veíamos esta mañana. Automovilistas gritándole a los manifestantes, automovilistas bajándose de los autos y pidiéndole ellos mismos a la gente que se corriera, porque tenía que llegar a trabajar. Y lamentablemente, cuando la gente se cansa, después pueden suceder cosas que no queremos ver. Y tenemos que evitar la anomia. Porque parece que para el control y para la restricción no tenemos anomia. Y sí tenemos toda la viveza de ir a decirle a un comerciante que no abra o a un trabajador que no vaya a su laburo. Y le pedimos al empresario que le pague igual. Pero no tenemos la grandeza de que esa anomia no se dé en el pedirle a los propios, es decir, a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, que no movilicen. Piénsenlo, reflexionenlo. Por ahí yo estoy equivocado. Seguramente esté equivocado. Pero lo que vemos no es lo que se dice en lo discursivo. Esto es el arranque. Información justa y precisa. El arranque. Con Maxi Lecky. Te contamos lo que pasa y por